Mi Jesús, hoy, jueves 30 de diciembre del año 2021, estamos en el día sexto de la octava de Navidad. El oficio es propio del día, el color litúrgico es blanco y celebramos a varios santos, entre ellos San Fulgencio, obispo. Nació en Cartagena, España, en el año 556, que por aquel tiempo era una provincia romana, en una familia sumamente cristiana y noble. De 5 hermanos, 4 fueron santos reconocidos por la Iglesia romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, entre ellos San Fulgencio y sus hermanos Leandro, Florentina e Isidoro. Este último fue arzobispo de Sevilla y se dedicó al tratado de los oficios eclesiásticos a su hermano Fulgencio. Estos santos son conocidos como los 4 santos de Cartagena. Sufrió el destierro por su fe católica, pero supo olvidar y perdonar para ser instrumento de conversión y reconciliación. Oración colecta. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la novedad del nacimiento de tu unigénito en la carne nos libre de la antigua esclavitud del pecado que todavía nos oprime. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Liturgia de la palabra. El que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versos del 12 al 17. Hijos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y ostentación de riqueza no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial está tomado del número 95, versos del 7 al 10. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Aclamen al Señor, familias de los pueblos, aclamen la gloria y el poder del Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad, que toda la tierra tiemble ante él. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Alégrese el cielo y exulte la tierra.
Hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2, verso 22 y 36-40. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión en la carta de Juan. El Señor se levanta victorioso sobre las fuerzas del pecado, destruyendo así en nosotros las tinieblas del mal. Quienes hemos unido nuestra vida al Señor, hemos hecho nuestra su victoria y hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Nadie puede sentirse marginado de Cristo. Tanto jóvenes como ancianos, todos podemos conocer al Señor y todos podemos hacer nuestra su victoria sobre el maligno. Por eso quienes pertenecemos a Cristo, no podemos continuar siendo esclavos de las pasiones desordenadas del hombre, ni de las curiosidades malsanas, ni de la arrogancia, ni del dinero. Si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en lo pasajero, finalmente pasaremos junto con ello al final de nuestra vida. En cambio, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, al final tendremos el gozo de la vida eterna. Si realmente creemos en Cristo, dejemos que su Espíritu nos guíe y sea el único que nos guíe para que podamos manifestarnos como hijos de Dios. Dios, nuestro Rey poderoso, no viene a nosotros como alguien que llega a aplastar nuestra dignidad. A pesar de su gran poder y a pesar de nuestra indignidad a causa de nuestro pecado, nuestras miserias, Dios se acerca a nosotros como un Padre lleno de amor, a quienes sabe que somos frágiles, que estamos inclinados a la maldad desde siempre. Quien conozca el poder salvador de Dios sabe que Dios nos envió a su propio Hijo para convertirse en motivo de salvación para cuantos le invoquen y le busquen con sincero corazón. Solo el amor que Dios infunde en nuestros corazones podrá hacernos constructores de un mundo más justo, más humano. Esa es finalmente una de nuestras responsabilidades en la construcción de la ciudad terrena.
Ana sirve al Señor en el templo con ayunos y oraciones. Constantemente está en la presencia del Señor. Conocer al Señor le lleva a uno a saber escuchar su palabra, a meditarla, a guardarla en el corazón como María y a ponerla en práctica. A partir de esa palabra que va tomando cuerpo en nosotros, podemos reconocer al Señor que se hace presente en nuestra vida. Hablar del Señor a los demás no es solo dedicarnos a evangelizar con los labios, sino que debemos construir con nuestras buenas obras, contribuir a que todos vayan creciendo y fortaleciéndose en el Señor, a que se llenen de sabiduría y a que la gracia de Dios esté siempre con ellos y en ellos. La vida sencilla y pobre de Jesús en Nazaret, en medio de su familia, no da a entender que Dios no hace acepción de personas, sino que estará siempre junto a aquellos, siendo hombres de buena voluntad, siempre dispuestos a dejarse conducir por su Santo Espíritu. Tratemos de vivir siempre en la gracia, en la presencia del Señor, no solo cuando oramos en el templo, sino convirtiendo toda nuestra vida en una continua alabanza de su santo nombre. Nosotros nos hemos presentado ante el Señor para conocerlo y reconocerlo en nuestra propia vida. Él, consagrado a Dios su Padre totalmente, vivió haciendo en todo su voluntad. Él nos habló del amor que el Padre nos tiene y lo hizo desde su propia experiencia de hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nosotros hemos venido a este mundo a vivir para Dios. Hemos de hacer su divina voluntad. Cuando vamos a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa, allá vamos a conocer del inmenso amor que nuestro Padre Dios nos tiene, que nos ha manifestado a todos nosotros por medio de Jesús su Hijo. Al conocer el amor de Dios no podemos guardarnos de modo egoísta ese mensaje de salvación, sino que lo hemos de llevar a todos para que todos se encuentren en Cristo, el camino de salvación que nos conduce al Padre. Que Dios nos haga fuertes por medio de su Espíritu Santo, para que no volvamos a dejarnos esclavizar por el pecado, sino que guiados por Él podamos anunciar el nombre del Señor asumiendo todos los riesgos que por ese motivo pueden venírsenos encima. Habiendo entrado en comunión de vida con el Señor mediante el hermoso sacramento de la comunión de la Santa Misa, que es el memorial de su Pascua, no podemos quedarnos mudos en el testimonio de vida que se espera de nosotros. Por eso a nosotros nos corresponde vivir totalmente comprometidos con el Evangelio de Cristo. Desde el haber conocido al Señor y haberlo aceptado en nuestro corazón, debemos hablar a los demás, a todos aquellos con quienes entremos en contacto en esa nuestra existencia preciosa, pero no podemos quedarnos en palabras. Además de todo lo que de Él digamos, hemos de llevar una vida congruente con la fe que hemos depositado en Jesús, un testimonio con nuestra vida. Si después de haber estado con Él volvemos a una vida cargada de maldad,
de maldad, de pecado, no podemos decir que realmente seamos hombres de fe en Cristo. Aun cuando reconocemos nuestra miseria, el Señor está dispuesto siempre a perdonarnos. Por eso estamos llamados a una continua y completa conversión, de tal forma que el Espíritu Santo nos vaya haciendo cada día más conforme a la imagen de su propio Hijo. Es una conversión constante que solo termina cuando demos nuestro último suspiro. Es un trabajo de cada día, nuestra conversión. Entonces nosotros, también como Jesús, creceremos en edad, en sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres. Roguémosle al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de tener la apertura necesaria al Espíritu Santo en nosotros, de tal forma que podamos proclamar el nombre del Señor con sus palabras y desde una vida íntegra amoldada al ejemplo que nos ha dado el Señor y que nos sigue dando con su palabra. Amén. Bendecido jueves sacerdotal y eucarístico, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos nuestra oración por nuestros amados sacerdotes, por los seminaristas, por todas las personas las religiosas que se preparan para entregar sus vidas al Señor.